qué es tan importante el final? Hoy vamos a hablar de algo que me han estado preguntando bastante en las clases, en los talleres, y que me han escrito, que por qué el final es tan importante, por qué digo yo que el final tiene que ser tan importante, que por qué digo yo que el final tiene que ser vital, que por qué cuando empiezo a escribir, antes que cualquier otra cosa, lo primero que debo cranearme es el final. Pues bien, hoy vamos a hablar de eso aquí en Guiones, Libretos e Historias. Vamos a hablar de algunos ejemplos para tenerlos muy claros, para que lo tengan ustedes muy claros. Hace ya muchísimos años, bueno, no tantos, hace ya muchos años hubo una serie de, digámoslo así, de ciencia ficción. Esas series tienen unas características muy específicas, por ejemplo, los 4400, ahorita está Manifiesto, y había una que fue en su momento causó un revuelo por su narrativa y por lo que especificaba de muchas cosas, y era Los Perdidos. Unos decían desaparecidos, pero ellos estaban bastante perdidos, la verdad. Y esa serie tenía una narrativa extraordinaria, pero tenía un riesgo muy grande. Y era tan grande el riesgo cuando se estaba llevando a cabo la producción de que los mismos realizadores, los mismos creadores decían que no era por este lado y que no era por aquel, y que el final no iba a ser este, y que ellos no estaban muertos, y que ellos no estaban aquí, y que ellos no estaban allá. Porque siempre era la pregunta, ¿y entonces dónde están? ¿Y qué es todo esto? Los se constituía en cada capítulo de muchos flashbacks mientras pasaban cosas en la isla donde estaban perdidos, y todo iba poco a poco como tomando forma en adentrándonos en ese misterio. El problema con Los fue el final. Y ahí es donde yo digo que, o les expongo, el hecho de que cuando yo no sé cómo se acaba, poseo muchos problemas. Y aunque los creadores decían que ellos sabían el final de Los, realmente uno se dio cuenta al final que no tenían la menor idea, se convirtió en algo muy emotivo, pero sin sentido. Entonces bajó la calidad de la producción. Y es un riesgo que pues no vale la pena correr, porque si Los hubiera tenido un final, el final que debería tener, hubiera pasado con mucho mejor entusiasmo a los anales de la historia, de la filmografía, de las series de televisión. Si vemos, por ejemplo, el caso de lo que yo les decía de los 4400, los 4400, como yo no sabía, tenía una premisa extraordinaria, ¿sí? Pero como yo no sabía cómo se iba a acabar, ellos no tenían la menor idea de cómo se iba a acabar. En la siguiente temporada, después de su primera temporada, nos inventamos una cosa cualquiera, llevamos a los personajes a unos lugares y a unos acontecimientos que la verdad no tienen ningún sentido. Entonces, ¿qué pasa? La gente se desengancha porque no ve un lugar a donde ir, porque no ve un sentido en lo que está viendo. En el caso de Los, por ejemplo, era tan interesante la trama que uno quería más, uno quería saber más, porque uno quería saber el final. Sí, pero el final decepcionó. Otro de los casos más agudos, grandes y extraordinarios que hubo en la televisión más reciente fue el caso de Juego de Tronos. Y el caso de Juego de Tronos era muy complejo porque ellos estaban basándose en un libro, y mientras se basaban en el libro, pues tenían material de peso con unos bagajes de personajes, de historias, de estructuras muy sólidos, pero luego tuvieron que inventar el final porque George R.R. Martin todavía no lo había terminado. Entonces, ahí había un problema gigante. Ellos tuvieron que inventar un final. El problema es que dentro de toda su poesía visual, el final fue la cosa más espantosa. Has creado unos personajes extraordinarios y has creado unos arcos de personajes increíbles. Entonces tenemos, digámoslo así, a tres personajes muy importantes dentro de la historia. Tenemos a Cersei, tenemos a Daenerys y tenemos a Jon Snow. Y estos personajes estaban destinados a llegar a unos lugares, o sea,
dentro de la estructura de la historia de Juego de Tronos, la guerra o la batalla final era entre Daenerys y Cersei. Pero eso nunca lo vimos. Incluso a mí siempre me pareció que la muerte de Cersei era estúpida. Sí, no tenía mucho sentido. Es decir, que te han alimentado una pugna por dos fuerzas extraordinarias. Sí, un objeto inamovible contra una fuerza, contra otro objeto que no se puede detener. Esas eran dos fuerzas grandiosas. Y queríamos ver ese enfrentamiento. Queríamos ver cómo se resolvía ese camino, porque fue muy complejo tanto para Cersei como para la misma Daenerys surgir, salir adelante, sobrevivir. Y tuvieron que hacerlo cada una con su estilo. ¿Sí? Entonces resulta que la lección que queda de Juego de Tronos es que cuando las mujeres consiguen el camino del poder a través de su justicia, a través de hacer lo mejor posible, como es el caso de Daenerys, entonces resulta que te tienes que volver loca y te tiene que matar quien te ama. Eso es ridículo. Literalmente a ella la volvieron loca en 30 minutos. Y no tenía sentido después de haber sido una de las personas más equilibradas y objetivas de todas las 7 temporadas, que en un momento determinado ella perdiera la razón y se volviera literalmente esquizofrénica y en fin. Entonces, pues no tenía mucho sentido. Eso obviamente dejó a Jon Snow en un vacío estructural y dejó a Cersei en un vacío más grande. Entonces nadie sintió que eso era lo correcto. ¿Por qué? Porque nunca habíamos planteado, si ellos hubieran planteado desde el principio a dónde iba a llegar la historia, créanme que tal vez los acontecimientos hubieran sido un poco diferentes cuando tuvieron que comenzar a crear el final, pero hubiera sido grandioso, espectacular, hubiera sido fenomenal y no esa decepción tan aburridora, porque es que uno a veces la vuelve a ver y uno se siente terrible de saber. O sea, como que ya no quiere llegar allá, como que uno quisiera que algo pasara y que hubiera otro final. Entonces, dense cuenta de lo complejo que es todo este asunto, de lo terrible que es todo este asunto, porque las series van a morir en un momento determinado. El asunto es cómo vas a querer que mueran, de manera digna o de manera espectacular, ¿sí? O de una manera olvidable, ¿sí? Entonces, por eso, cuando eres un escritor y vas a plantear una historia, un recorrido, nos vas a contar una historia, debes conocer el final. Debes saber lo que va a suceder y debe ser espectacular. Espectacular desde el punto de vista si es un drama, si es una película de terror, si es una historia de amor, si es una historia de suspenso, si es un misterio. El final debe ser increíble, debe ser fantástico. Y obviamente es algo que no vamos a lograr a la primera. Vamos a tener que escribir muchos finales, vamos a tener que escribir muchas historias hasta que comencemos a comprender cuáles son los ingredientes que debe tener el final. Pero para cada historia no se puede fabricar una especie de receta con unos ingredientes, porque entonces todo el mundo lo haría y pues así no funciona. Por eso hacemos estos procesos de aprendizaje, por eso nos metemos en este camino tortuoso y complejo de aprender. Porque no es una receta lo que se aplica. Hay un camino que recorrer y hay unas formas de llevarlo a cabo. Les voy a contar, ya para finalizar, hay finales dignos. Si ustedes no han podido ver The Offer, la oferta que está en Paramount, que es la historia de cómo se hizo El Padrino, la película El Padrino, yo se las recomiendo, por favor. Véanla, es una serie, una miniserie, porque empieza y termina, no tiene más. Espectacular. Pero el problema era que el final de la historia, obviamente ya uno lo conoce. Y ellos intentaron hacerlo lo más sublime posible, pero llegaron a un punto donde se quedó muy neutro. Toda la serie es increíble, es bacano ver todo lo que está pasando, es sobrenatural ver todo ese proceso que tuvieron que luchar, obviamente desde el punto de vista artístico de montar una miniserie, pero es muy divertido ver esa serie. Pero los 2 últimos capítulos ya la cosa como que ya se afloja, como que ya pierde la fuerza, porque uno ya sabe qué fue lo que pasó.
¿sí? Ya nos mostraron qué fue lo que sucedió, entonces lo dejamos de ese tamaño, ¿sí? Ese es un final digno, porque era muy complicado crearle uno que fuera más allá de la realidad, ¿sí? Si lo que estamos mostrando es eso, pues había un punto máximo, ¿sí? Entonces ahí, si quieren analizar una estructura donde hay un final digno, porque no había otra manera de hacerlo, o tal vez sí, no sé, pero no lo hicieron, sino hasta ahí, y funciona muy bien, uno queda con un muy buen sabor de boca. Entonces vean esa serie. ¿Sí? Si han visto, yo leí hace mucho tiempo un libro que se llama, una novela que se llama El Shibumi, y el final del Shibumi era un final romántico, sencillo, y habíamos construido toda la historia para llegar a ese final básico y hermoso de los acontecimientos de nuestros personajes. Si no han leído el Shibumi, se los recomiendo. Es un libro ya, obviamente, habla de un pasado muy interesante sobre lo que digamos era la Guerra Fría, los espías antes de la tecnología de ahora. Pero conocer a Nikolai Hill es muy bonito, es muy chévere conocer a este personaje. Y Trevanian tiene una manera muy bacana de construir la historia y de ir narrando los acontecimientos. Entonces, para aprender lo que se llamaría la narrativa descriptiva, ahí tienen un muy buen trabajo, pero para aprender a conocer a un personaje, ahí también tienen un trabajo muy interesante. Y para diseñar un final sublime, ¿sí? Que va de acuerdo a todo lo que habíamos visto desde el principio, el Shibumi es un libro que les puede ayudar a comprender cómo se hace. Entonces esto es todo en Guiones, Libretos, Historias y por qué los finales son tan importantes para nosotros. Hasta la próxima.